¿Cuál es el origen del capitalismo? El capitalismo surgió en Inglaterra en el siglo XVI y no surgió en las ciudades, donde había grandes mercaderes que se liberaron de las ataduras políticas del feudalismo, el sistema económico anterior. Surgió en el campo, en el entorno rural. El capitalismo es un sistema en el que todos los bienes y servicios, incluidos los más básicos para la vida, se producen para ser intercambiados de un modo rentable. De igual forma, todos los actores económicos dependen del mercado para poder reproducir la vida. En pocas palabras, dependen de los mecanismos puramente económicos del mercado. Esto implica que la vida se rige por las reglas fundamentales de la competitividad y la maximización del beneficio. Es decir, el objetivo básico del sistema capitalista es la producción y la reproducción del capital, la riqueza apropiada por los ricos y que buscan acrecentar y reproducir infinitamente. Este sistema solo pudo surgir gracias a una transformación en las relaciones y formas de producción. Entre el siglo XVI y XVII, Inglaterra se había convertido en el estado mejor unificado de Europa, bajo una misma corona, superando a otros estados unificados como España o Francia, pues se buscó eliminar la fragmentación política, como era común en el feudalismo, creando así un solo ejército y un solo sistema legal y judicial. Con esto, los aristócratas y señores feudales tuvieron que desmilitarizarse y dejar al Estado el encargo de mantener el orden y proteger sus propiedades. Antes obtenían sus riquezas tomando la producción y riqueza que los campesinos y siervos creaban mediante el cobro de impuestos, la entrega obligatoria de producción a los señores feudales o mediante la amenaza militar. Pero ahora que ya habían perdido esos privilegios, los señores y aristócratas tenían que obtenerla mediante medidas puramente económicas, ya no políticas ni tradicionales. A grandes rasgos, el poder político y el poder económico se separaron, a la vez que ayudaron a formar un estado inglés unido y centralizado. El campo inglés particularmente tenía muy pocos dueños. Gran parte de la tierra estaba concentrada en pocos señores y aristócratas, por lo que esta no era trabajada por los propietarios. Los terratenientes no se iban a poner a arar la tierra y producir hortalizas, sino que rentaban sus tierras para que otros las trabajaran. Y como ahora no podían depender de factores no económicos para obtener riquezas de los productores, se vieron obligados a buscar nuevas formas de sacar más rentas, enfocándose mucho en cuán competitiva era la producción, incentivando a los arrendatarios a buscar formas de producir más con menos recursos. Los alquileres de la tierra ya no basaban su precio en medios no económicos, sino que ahora tenían su precio a partir de las condiciones del mercado de arrendamientos, donde los productores dependían del mercado para acceder a la tierra y quienes tenían mayor producción podían acceder a las mejores, mientras otros perdían esa capacidad de competir y por ende sus tierras. O sea que las reglas del mercado facilitaron la acumulación por parte de unos pocos propietarios. Así se formó una triada entre propietarios de la tierra, arrendatarios capitalistas y los trabajadores asalariados de estos. Con el incremento de este trabajo asalariado, también aumentaron las presiones para la productividad del trabajo. La agricultura así comenzó a sostener a una población cada vez mayor que no se dedicaba al campo, sin acceso a tierras y que engrosaban el trabajo asalariado. Con esto apareció un nuevo tipo de mercado, uno de artículos baratos de consumo diario, pues los ahora asalariados ya no podían producirlos ellos mismos o intercambiar sus excedentes de producción por estos. Esto conllevó a la aparición de un mercado nacional integrado basado en los principios capitalistas de la competitividad. El pensamiento y ética política se basó en la idea de mejorar la productividad para extraer mayores beneficios de la tierra como el objetivo que todas las decisiones políticas, económicas y judiciales debían de seguir. Durante el siglo XVII, la investigación se dedicó a los beneficios del llamado mejoramiento, la sofisticación de técnicas, la innovación tecnológica, el perfeccionamiento de procesos y nuevas formas de propiedad de la tierra. Esto incluía quitar derechos, prácticas y costumbres de los campesinos ingleses, como el cultivo en tierras comunales, derechos de pastoreo, de recolección de leña, de cazar en los bosques, de pescar en los ríos o recolectar cosecha en otras tierras privadas, pues como no conectaban con la filosofía del mejoramiento, debían de eliminar tales obstáculos para que alguien capaz de mejorarlas las usase. Los conceptos tradicionales de propiedad tuvieron que sustituirse por nuevos conceptos de propiedad capitalistas, haciendo a las tierras privadas y exclusivas. La política más importante a este respecto fue la de los cercamientos, hacer cercas y vallas en las tierras comunales y en los campos abiertos, ahora expropiados por algún rico, impidiendo el uso comunal de las tierras y derechos tradicionales de los que muchos dependían para vivir. Algunas buenas prácticas nunca cambian.
En el siglo XVI ocurrió la primera gran ola de cercamientos para expulsar a los campesinos de las tierras para dedicarlas a pastizales de ovejas, dado que su lana se había vuelto un negocio muy lucrativo, lo que ocasionó una enorme cantidad de vagabundos y desposeídos en la época. Tradicionalmente los campesinos se han dedicado a producir alimentos y reproducir su vida mediante el acceso directo a los medios de producción, en este caso la tierra, mientras que su trabajo es explotado y apropiado por medios no económicos, o sea, el poder militar, judicial y político, que daba la facultad a los señores feudales, aristócratas y gobernantes para tomar la riqueza de los campesinos. En el capitalismo, todo es una mercancía producida para el mercado. Igual que los trabajadores dependen del mercado para vender su fuerza de trabajo como mercancía, los capitalistas dependen de él para comprar la fuerza de trabajo y los medios de producción necesarios, a su vez para obtener beneficios mediante la venta de los bienes y servicios que producen los trabajadores. Este sistema singular de dependencia del mercado impone unas exigencias específicas y sistemáticas: la competitividad, la acumulación, maximización de beneficios y por tanto una constante necesidad sistémica de expansión. El capitalismo puede y debe acumular constantemente, buscar persistentemente nuevos mercados, imponer sus reglas sobre nuevos territorios y nuevas esferas de la vida, y el germen que apareció en el mercado de tierras agrícolas inglés se expandió rápidamente al resto de sectores económicos y países. En el siglo XVII, el aumento en la producción de grano y cereal habían hecho Inglaterra un destacado exportador de estos, produciendo la misma cantidad que otras grandes naciones, pero con la mitad de trabajadores. La población urbana se duplicó y Londres se convirtió en la ciudad europea más grande y con el centro de actividades más importantes de comercio nacional, creando un mercado nacional muy sólido y unificado, del mismo modo con su sistema financiero. Mientras que las demás potencias dependían fuertemente del mercado internacional, Inglaterra empezó a ver grandes beneficios de su producción nacional impulsada por la competitividad, a diferencia de la riqueza generada con el sistema mercantil europeo, basado principalmente en el mercado de bienes de lujo para las clases más acomodadas. El mercado nacional inglés, como nunca antes había sucedido en la historia, estaba formado por mercancías de primera necesidad, sencillas y baratas, rentables gracias a la enorme población desposeída, dependiente de sus salarios y que poco podía producir para sí misma. Se creó así una sociedad de consumo. Al ser pobres los consumidores, nuevamente se buscó impulsar la rentabilidad de la producción de estos artículos. La creciente población desposeída urbana y esta nueva lógica de producción y consumo proveniente del campo inglés dieron forma al capitalismo industrial en las ciudades, donde ya existían condiciones de industria muy diversificada y con amplia división del trabajo, como en la industria textil, donde el capitalismo encontró un excelente sustrato para seguir desarrollándose. Una vez que Inglaterra surgió como un rival comercial con respecto a las demás naciones, gracias a su nuevo modelo económico, las otras potencias mercantiles, que aún vivían bajo lógicas feudales, se vieron obligadas a entrar en el juego capitalista para seguir el paso de Inglaterra, adoptando su sistema y haciendo al capitalismo un sistema cada vez más global, apoyado también en la previa existencia de una amplia red comercial internacional moldeada por el mercantilismo. El capitalismo no se extendió naturalmente. Gracias a las labores de colonización inglesa, este modo de producción se impuso primero en Irlanda, donde siguieron el patrón de expropiar tierras para implantar un sistema de rentas capitalista, y posteriormente hicieron lo mismo en América, donde nuevamente se basaron en la ideología de arrebatar las tierras a aquellos que no podían hacerlas productivas, esto durante el siglo XVII. A diferencia del feudalismo, la influencia del modelo económico capitalista traspasa naciones y gobiernos, no sin seguir una lógica de imperialismo y conquista, una práctica que se repetiría a lo largo de la historia del capitalismo. Algunos han teorizado que el capitalismo nació en las ciudades, que durante el principio de la Edad Moderna habían crecido ampliamente, donde la clase social de los comerciantes y burgueses se había desarrollado tanto que incluso muchos daban servicios financieros a los gobernantes, debido en gran parte a las cuantiosas fortunas creadas por el comercio internacional impulsado por la conquista del continente americano y el resto del mundo. Sin embargo, la historiadora Ellen Wood apunta que ciudades influyentes como Florencia o países enriquecidos por la colonización como España o Francia no vivieron este proceso de transformación en las relaciones de producción y dependencia del mercado. Muchos burgueses de las ciudades lograron obtener puestos gubernamentales y gran parte de su riqueza provenía de esta labor. Era un trabajo muy bien remunerado, así como obtenían riqueza del campo mediante el cobro de impuestos a los campesinos, que muchos de ellos seguían teniendo el acceso directo y posesión de sus tierras. Sus producciones y mercados no dependían de la competitividad o la productividad. Tampoco Holanda, que había desarrollado una cultura comercial muy influyente de productos básicos como granos, donde muy poca de su población se dedicaba a la agricultura y donde había un sofisticado sistema bancario, hubo tales procesos de desposesión, acumulación y producción basada en el mercado. Otras interpretaciones sugieren que el capitalismo es como un germen que siempre ha estado en la historia de la humanidad y no fue hasta el siglo XVII que pudo
desarrollarse ampliamente debido a la caída del sistema feudal. Sin embargo, el afán de lucro es una actitud extendida ampliamente por todas las sociedades con mercados y comercio. La ley de comprar barato y vender caro no implica que los productores sean desposeídos de sus medios de producción, ni que la producción para el mercado se base en las leyes de la productividad, eficiencia y competitividad. Esto surgió solo hasta que las relaciones de producción sufrieron tales transformaciones en el clima político-económico del campo inglés del siglo XVI, y siguiendo la lógica de Ellen Wood, si podemos identificar el momento en que inició el capitalismo, consecuentemente nos hace pensar que este sistema también es susceptible de tener un fin, tal como otros sistemas económicos del pasado, y no es algo natural en los seres humanos, así como no estamos destinados a morir en este sistema. Comenta, suscríbete, dale like y comparte para traer más contenido como este. Hasta la próxima.